Bueno, buenos días. Les doy la bienvenida a una nueva sesión de Práctica Academy. La temática de hoy es arquitectura orientada a servicios. Antes me presento, soy María Laura Florido. Trabajo en la línea de tecnología y desarrollo de Practia, dedicada, digamos, al delivery. Soy líder de la práctica de integraciones y desarrollos en Java. Y comentarles que Practia tiene un área especializada en integraciones desde el año 2012 aproximadamente. Hemos tenido varios proyectos de integraciones y de transformación digital en industrias de telecomunicaciones y financiera. Son los proyectos más relevantes. Bueno, la agenda de la sesión. Vamos a revisar un poco el timeline de las arquitecturas, después ver los fundamentos que tienen que ver con las arquitecturas orientadas a servicios, después ver recomendaciones, aquellos errores frecuentes que pasan y cómo mitigar esos errores, la relación entre servicio y API, y después también un poco hacer hincapié o revisar la relación entre arquitecturas orientadas a servicios y microservicios que muchas veces se ven como cosas distintas y no lo son. Bueno, para alinear la arquitectura de software es una descripción del software en términos de los componentes, cómo esos componentes se relacionan y cómo la información fluye entre esos componentes. El objetivo de las arquitecturas es construir sistemas que cumplan determinados requisitos o sea, que los cumplan tanto en la actualidad, en el momento que los defino, como en el futuro. Y el propósito es administrar la complejidad del software y también el impacto que este software tiene por las modificaciones que sufre en su ciclo de vida, ¿sí? Pero bueno, lo importante es ver que la arquitectura tiene que ver con esto, con los componentes, cómo estos componentes se relacionan y cómo la información pasa o fluye entre estos componentes. Bueno, y que es un lineamiento también. Bueno, yendo un poco a la historia, nos vamos a los años 70, donde las aplicaciones se veían como un todo indivisible, donde tenías la interfaz de usuario, la lógica de negocio y los datos en una misma unidad, digamos. Es lo que comúnmente se llama monolito. En los años 80 aparece ya como una división o una pseudo abstracción en capa, o sea, hay una nueva capa y se divide lo que es la lógica de negocio y la interfaz de usuario de los datos. Es lo que comúnmente se conoce como cliente-servidor, pero bueno, esto tuvo varios inconvenientes. Y también aparece en un momento que tiene que ver con que las PCs de escritorio se popularizaron y muchas veces, o sea, lo que pasaba es que teníamos en las computadoras de escritorio, en la desktop, el cliente y los datos de las aplicaciones estaban en otro lado fuera eh, de la computadora, de la computadora de escritorio, perdón. Luego después se pasa a la arquitectura de tres capas, donde hay otro nivel que ya vamos a los años 90, otro nivel de abstracción, donde tenemos las interfaces de usuario que a través de un middleware, una lógica que concentra la lógica de negocio, interactúa con los datos de la aplicación. Ya después nos vamos a los años 2000, donde aparecen las arquitecturas que están basadas en el paradigma que vamos a ver en esta sesión. Y estas arquitecturas son las arquitecturas orientadas a servicios. Y lo que se ve de estas arquitecturas es que exponen servicios que de alguna manera se componen para generar o dar una funcionalidad. También está el orden en el que se ejecutan esos servicios para cumplir con la funcionalidad, tiene que ver por ahí con respuestas intermedias de los mismos servicios que tienen que ver con esa composición o ese orden de ejecución para tener la funcionalidad. Muchas veces, bueno,
siguiendo con esto, para no desviarme, después están en los años 2000, ya vienen las Web Scale SOA, y bueno, todo eso va evolucionando también en base a cómo las empresas y las necesidades que tienen las empresas, ¿sí? Hoy, por ejemplo, hay empresas que, como las, o sea, las .com, no sé, Netflix, Amazon, Twitter, que se basan también en arquitectura SOA, pero son las SOA orientadas a microservicios, arquitecturas orientadas a microservicios, donde tienen servicios, exponen servicios que en un periodo acotado de tiempo reciben muchas peticiones de los usuarios. Eso también fue acompañado todo por una evolución en la capacidad de cómputo técnica, en las herramientas que estas arquitecturas sobre las que estas arquitecturas se basan, pero si bien tienen toda esta infraestructura, los lenguajes que usamos para desarrollar software sobre esto son lenguajes que teníamos de antes, no sé, Java, .NET, Python, que vienen de antes de los 2000. Bien, muchas veces también se piensa que SOA es, es una arquitectura orientada a servicios, pero se la asocia con un componente que suele ser el Service Bus, que es un componente central que realiza esta orquestación de la que hablaba hace un rato, ¿sí? Pero, por ejemplo, podemos pensar en un monolito con una única capa que expone funcionalidad a través de servicios. Eso también puede verse como una aplicación o una arquitectura SOA sobre esa aplicación. Bien, vemos SOA como un paradigma de diseño que la idea y el objetivo de esta charla es que les quede eso, que es un paradigma de diseño. Después, de acuerdo al tamaño de los servicios que expongo, podemos tener múltiples nombres de la arquitectura, pero todas se basan y se fundamentan en SOA, ¿sí? Arquitecturas orientadas a servicios. Y los fundamentos o los principios sobre los que se basa esta arquitectura tienen que ver con el encapsulamiento, separation of concerns, que tiene que ver con separación de responsabilidades, la traducción que me parece que más coso, que más la representa, y un acoplamiento débil. Cuando hablamos de encapsulamiento tiene que ver con que un servicio encapsule una funcionalidad particular, ¿sí? Esto hace que yo tengo un servicio que expone esta funcionalidad, esto reduce la redundancia porque yo ya tengo ese servicio que cuando requiera esa funcionalidad lo voy a usar, y hace que esté disponible y sea accesible. Después, el separar responsabilidades o preocupaciones tiene que ver con esto de poner algunas cosas que tienen que ver con infraestructura, o con, por ejemplo, el Log Manager, que es el ejemplo que les pongo acá en la presentación, separar esto y o sea, usa un módulo, o sea, por ejemplo, una aplicación que usa un módulo para loguear, bueno, va a usar ese servicio que usamos para loguear, y cuando quiera hacer algún tipo de cambio o de mantener o alguna forma de cambio en el logueo, solo voy a tocar esta pieza de código. Entonces esto hace que no haya tanta redundancia y minimiza también las dependencias. Esto hace también que sea más fácil de mantener. Y después el loose coupling o bajo o débil acoplamiento tiene que ver con esto, con el separar las funcionalidades y también ser conscientes de aquellas dependencias que siguen estando, ¿sí? Esto hace que el sistema también sea más fácil de mantener. Las arquitecturas modernas de las aplicaciones comienzan con estas arquitecturas orientadas a servicios, como veíamos recién en el timeline, y permiten múltiples beneficios, o sea, son más ágiles, es más fácil meter un cambio y también generar valor a las organizaciones mediante el software, facilitan integrarse. Yo expongo un servicio y el que veo cómo lo vamos a consumir, que después vamos a ver eso más adelante, pero
está disponible si se lo quiere usar. Si tengo múltiples canales de venta, también ahí facilita las experiencias de usuario, mejora el rendimiento y la escalabilidad, perdón. Esto tiene que ver con que por ahí tengo un servicio que requiere o va a tener muchas más peticiones que otro. Bueno, tengo en cuenta darle por ahí más capacidad de cómputo a ese servicio. Para una arquitectura en la nube necesito este tipo de arquitecturas que me dan también un gran, o sea, una base distribuida de la solución. También me hace más fácil el administrar y mantener, dado que esto que hablábamos del desacoplamiento y el encapsulamiento de una funcionalidad. Y para una transformación digital es la base. También después, cuando hablamos por ahí de servicios, tenemos estos, o sea, podemos hablar de sincrónico o asincrónico, teniendo en cuenta cuándo es la respuesta, si es inmediata cuando se hace la petición, o si hay un delay entre la respuesta o no, si el consumidor del servicio se queda a la espera de la respuesta o pasa un periodo de tiempo. También los servicios, podemos hablar de servicios punto a punto, donde un servicio es consumido por una aplicación en particular o un servicio es consumido por múltiples aplicaciones. Después, cuando ahondemos un poco en los problemas que tienen o que por pensar mal los beneficios de una arquitectura orientada a servicios, se queda con tenemos algunos vicios y no nos deja por ahí sacar los beneficios de una arquitectura orientada a servicios. Bueno, en base a un paper también de Gartner, me pareció interesante cómo plantea recomendaciones, marca errores y da algunos consejos en base a 3 ejes que tienen que ver con una perspectiva organizacional, conceptual y de implementación. En lo que tiene que ver con la organización, cuando quiero adquirir o implementar una arquitectura orientada a servicios, tengo que tener claro cuál es mi objetivo y cómo voy a medir el éxito de esa implementación y hacerlo también en forma gradual, ¿sí? No ir por el todo. Después, desde lo conceptual, tiene que ver un poco con esto que yo les comento, que SOA es un paradigma. Si bien las arquitecturas estas orientadas a servicios con un Service Bus como componente de orquestación es la SOA tradicional, una arquitectura de multiservicios también es una arquitectura SOA donde los 3 pilares que yo les conté recién se siguen dando y se deberían seguir dando y además agrega por ahí algunas particularidades que tienen que ver con los objetivos propios de los microservicios. Ahora después más adelante lo vamos a ver. Y esto de no confundir SOA con tecnología. Si yo puedo implementar una arquitectura SOA con múltiples tecnologías, pero tiene que ver más con cómo, digamos, trato eso en la organización más allá de la tecnología, ¿sí? Tiene que ver con el dominio del negocio y no con solo con la tecnología. La tecnología es un medio para la implementación de esta arquitectura. Y después, respecto a la implementación, tener en cuenta patrones de diseño de APIs, que después vamos a ver la relación entre APIs y servicios, como les comenté, pero que esta implementación tenga en cuenta los principios de arquitectura de software, no solo limitarlos a SOA, ¿sí? Las arquitecturas de software tienen muchos principios que no vamos a revisar, pero bueno, no solo centrarnos en SOA y pensar SOA como una herramienta solo de integración. La idea de esto es flexibilizar y facilitar también el uso de estos patrones. Hablando de los 3 ejes,
cuando habla de definir objetivo, o sea, el primer punto es definir, digamos, objetivos y el criterio de éxito, ¿sí? Si bien es una estrategia de integración SOA, no es lo único que puede aportar, ¿sí? Pensando por ahí en solo como una estrategia de integración entre las aplicaciones de una organización, nos perdemos los verdaderos beneficios que en realidad tiene SOA. Por ejemplo, si hablamos de que vamos a medir en base a la reutilización de los servicios, muchas veces los servicios, la mayoría el mayor porcentaje de los servicios no se reutiliza. Y por ahí, pensando en la reutilización de un servicio, se pierde o se pone como mucha energía en el pensar bueno, cómo se va a usar y cómo reutilizarlo, y eso va en contra, digamos, de la agilidad de generar un servicio y que esté disponible rápido para que quien tiene la necesidad de esa funcionalidad la tenga disponible. Bueno, se tiene por ahí como que SOA, por ejemplo, si pensamos que SOA mejora la integración, da soporte a múltiples canales y vamos a medir en base a eso cuántos canales puedo soportar o me habilita para aplicaciones en la nube o, no sé, puedo construir APIs y disponibilizarlas, por ahí me pierdo de medirlo así como la reutilización, como hablábamos recién. Puede ser, o sea, puede estar equivocado y por ahí algo que se aconseja es medir en las mejoras que me dan la calidad de la aplicación y la agilidad empresarial, ¿sí? Esto tiene que ver con cuánto tardo, como les decía, en disponibilizar una funcionalidad. Puedo admitir clientes o tener múltiples canales de venta. Si quiero sumar un canal de venta, ¿qué tan rápido lo puedo hacer? Si quiero, por ejemplo, sumar o dar de alta un usuario o un socio nuevo a mi organización, ¿cuánto o sea, cuánto me lleva a hacer eso? Eso sería como una forma de medirlo. Por ahí, si necesito escalarlo o dar respuestas más rápidas o recuperarme de alguna caída del sistema, bueno, ¿cuánto eso me tarda? A ver, si el objetivo es solo la integración, quizás SOA no es la solución y, y es otra por donde habría que ir. Después, respecto a el segundo punto que habla de tomar un Big Bang, si por ejemplo decimos, bueno, implementamos SOA y planificamos todo, puede ser algo enorme y nos perdemos por ahí en esa planificación y nos olvidamos de, bueno, realmente o sea, perdón, lo que quiere, o sea, vamos por el todo, o sea, llevamos toda la planificación y como que se pierde un montón de tiempo. Entonces, lo que plantea Gartner es definir como un centro de excelencia que esto tenga como y que centralice las prácticas de arquitectura de software más allá de las específicas de SOA y hacerlo con un plan iterativo. Ponele, nos centramos en una aplicación particular y definimos las métricas para eso, o sea, para ese proyecto o mini proyecto o parte de proyecto, ejecutamos el proyecto y lo medimos. Y así también se va retroalimentando y se va aprendiendo en lugar de hacer una iniciativa que afecte todas las aplicaciones, una división podría ser por aplicaciones. Pero bueno, la idea es esta visión incremental y no perder en planificar el todo, que muchas veces, o sea, más allá de lo que es SOA, sabemos que tenemos experiencia en que no resulta. Después, otro punto que tiene que ver con el eje organizacional es esto de desprenderse de la cultura de la organización, ¿sí? Muchas veces estas iniciativas comienzan o en los departamentos de IT de las organizaciones y en realidad queriendo por ahí también anticiparse y dar respuesta al negocio, pero se está desconectado del negocio. Entonces, esta desconexión entre el negocio y IT
hace que por ahí los servicios se centran en IT y no se centran en el negocio, que es en realidad el dominio en el que se basa o sea, la arquitectura de nuestras aplicaciones. Digamos que esto va en contra de la filosofía de diseño basada en dominio que hablamos hace un rato. El diseño del servicio y las APIs que van a exponer esos servicios que ahora vamos a revisar necesitan de ese conocimiento del negocio y no tanto por ahí de lo técnico, ¿sí? Es necesario basarse en el dominio del negocio más allá de lo técnico. Por eso es que el negocio debe estar totalmente involucrado en estas definiciones. Perdón, tomé agua. Bien. Después, otro eje de los que habla Gartner es aplicar SOA, o sea, que es el eje cultural, conceptual, perdón, es confundir esto de SOA que yo les decía también hace un rato, de ver SOA como el SOA tradicional de un Service Bus que orquesta, ¿sí? Hay que evaluar el SOA, o sea, la arquitectura SOA, según corresponda a las necesidades de la organización. El primer punto es pensar que SOA se compra, ¿sí? Instalo y me compro una suite de SOA, instalo un ISV y listo, tengo SOA. Y en realidad no es así. Es, como hablamos, y vuelvo a repetirles, es un paradigma de diseño y tiene que ver con eso. Son principios y patrones de diseño que tienen que orientar esa arquitectura para construir también un software que sea flexible y ágil y que pueda ir evolucionando de acuerdo a las necesidades también del negocio, por ejemplo, de sumar múltiples, o sea, nuevos canales o requisitos también que van, o sea, requisitos nuevos, cosas que van cambiando. Después, en lo que respecta a SOA y APIs, bueno, pensarlo como cosas diferentes, ¿sí? Acá vemos que API, podemos simplificarlo, decir que es un concepto que viene de años, pero bueno, en estas arquitecturas podemos verlo como aquello, como la forma en la que se expone o el medio mediante el cual se expone un servicio, ¿sí? Application Programming Interface. Define acá cómo invocar ese servicio, digamos, cómo es la asignatura del servicio, pero, o sea, esa API puede ser, o sea, puedo tener una API SOA y otra REST para el mismo servicio, ¿sí? No es que para un servicio tengo una única API. Eso depende también del consumidor. A ver, SOA no depende de ninguna tecnología ni protocolo. Por eso, o sea, está bueno esta separación entre lo que son las APIs y las APIs que exponen los servicios y los servicios en sí. Y o sea, esto también da flexibilidad y agilidad. Por ejemplo, si yo tengo un consumidor, es lo que recién les dije, si tengo un consumidor REST y otro consumidor SOA, bueno, es posible que haya dos APIs para el mismo servicio. Bien, vamos a ver esto de pensar SOA y microservicios como algo distinto. A ver, un microservicio es pequeño, autónomo y los microservicios dicen que trabajan juntos. Esta es una definición que usamos en práctica. Nos parece bastante descriptiva, pero bueno, son todos puntos de pequeño, después, o sea, qué tan pequeño, cómo se define el tamaño de un servicio,
de un microservicio, perdón, eso puede ser, o sea, relativo de acuerdo también a la necesidad o a lo que debe implementar ese microservicio. Autónomo porque la idea de los microservicios es que se desplieguen independientemente y trabajan juntos, porque para generar una funcionalidad, o sea, dar una respuesta, tienen que trabajar juntos. La gran diferencia entre el SOA tradicional y los microservicios es que no se utilizan para integraciones los microservicios. Son para dar funcionalidad y para lograr esto de desplegarse por separado, ¿sí? Y las arquitecturas orientadas también a microservicios son de extrema agilidad y escalabilidad, ¿sí? Por ejemplo, acá hablamos de que tienen que trabajar juntos y acá les muestro lo que sería el mapa de microservicios de Amazon en la nube. Cuando hablamos del tamaño que recién les decía de un microservicio, muchas veces por ahí se dice que el equipo que construye el microservicio tiene que almorzar con 2 pizzas, creo que era la medida. Es algo totalmente relativo. Creo que depende también de la feature que tiene que implementar. No hay un estándar de medida. A ver, volviendo un minuto. Bien, volviendo, bueno, hablamos de que implementar SOA no es comprar SOA. También la diferencia entre lo que es la API y SOA y la relación entre microservicios y SOA, que en realidad una arquitectura de microservicios es una arquitectura SOA, ¿sí? Muchas veces también esto de el tamaño, quería mostrarles una imagen que puse después, esta, por lo general, cómo migramos de una arquitectura monolítica a una arquitectura de microservicios. Bueno, se va pasando de acuerdo al tamaño de los servicios, ¿sí? Podemos decir macroservicios, miniservicios y microservicios, ¿sí? Por ejemplo, podemos pensar que los macroservicios son aquellos que exponen la funcionalidad del monolito. Después los miniservicios tienen que ver implementan una funcionalidad, quizás podemos ir a nivel del dominio de la organización, y los microservicios ya implementan features y tienen distinto grado de granularidad. Se componen y son agnósticos entre ellos y pueden ser invocados desde distintas aplicaciones. Bueno, llegando al tercer, perdonen que voy a volver, así vemos el tercer eje de problemas por ahí o de perspectiva con la que hay que mirar cuando implementamos SOA, y tiene que ver con aquellos patrones. Es como que no nos tenemos que abrir de los principios de la arquitectura de software particular, más allá de los propios por ahí de SOA, ¿sí? Como hablamos, este paradigma tiene los 3 principios que hablamos al principio, el de encapsulación, el de separación de responsabilidades y el acoplamiento débil, pero sí se tienen que seguir velando los buenos principios de la arquitectura de software. Y la idea de estas implementaciones es que
se usen patrones que garanticen aquella, o sea, la flexibilidad y la usabilidad, ¿sí? de los componentes. Un primer error es, o error, o sea, por llamarlo también de algún modo, es usar como base para definir los servicios el modelo canónico, ¿sí? Que es por ahí definir todo el dominio que va a contener la información o sea, o el dominio o el modelo de datos único que abarque toda la funcionalidad y que es algo que va a ir cambiando durante el ciclo de vida del sistema, ¿sí? Esto va también en contra de la agilidad. El consejo que damos es que no se utilice eh, un modelo basado, o sea, no se use un modelo canónico, sino que se use el diseño controlado por dominio, ¿sí? Esto es para permitir que cada servicio funcione con su propio modelo de dominio dentro de un contexto también acotado a ese servicio. Y después hay que definir algún tipo de lenguaje común para mapear los modelos de dominio entre sí, ¿sí? Otro problema o error es, o sea, esto es como que hay que dividir. Por un lado me centro en el servicio y por el otro lado pensar en quién va a consumir ese servicio, ¿sí? Si yo cuando pienso y diseño el servicio me centro en quién lo va a consumir, y esto que hablamos al principio también de la reusabilidad, como que voy a poner me voy a ir del dominio del negocio sobre el cual yo voy a definir mi servicio y concentrándome para quién necesita esto, ¿sí? Y en realidad el quién necesita lo resuelvo a través de las APIs, que definen cómo me conecto, con qué formato, con qué protocolo. Es como dividir la funcionalidad propia del servicio de cómo expongo y cómo lo doy, lo disponibilizo para su uso. Y después, otro punto sobre el que se hace referencia, que me parece también muy interesante, es que los servicios están en lo que es solicitud, o sea, se basan siempre en lo de solicitud-respuesta, y eso genera también algún cierto grado de acoplamiento directo entre esto que hablábamos, quién consume y el servicio propio. Los patrones de diseño que están controlados por eventos admiten una forma de comunicación quizás más desacoplada, ¿sí? Em, Volviendo a los microservicios, la implementación pura de microservicios se beneficia del diseño centrado en eventos y porque permite esto del acoplamiento extremadamente flexible y da una flexibilidad, también aporta mucha flexibilidad en la implementación de esto. Pero bueno, también esto lleva atrás una infraestructura que debe soportar este tipo de definiciones. Una imagen que me faltó mostrar, perdonen el desorden, abajo, no la puse. Bueno, tiene que ver con el ciclo de vida de un servicio versus el ciclo de vida de una API, ¿sí? Esto es necesario que se manejen por separado. Por esto es necesario como esta división entre cómo defino el servicio en base al dominio y cómo lo expongo es lo que me define la API. Bueno, disculpen un poco el desorden, pero bueno, la idea es esto, es que les queden
cuáles son los principios de una arquitectura orientada a servicios, o sea, los fundamentos que hablamos al principio, que se debe centrar en el dominio del negocio al cual le quiero dar la solución, no verlo solo como una transformación desde los departamentos de IT, y que las arquitecturas modernas actuales, microservicios, son arquitecturas orientadas a servicio y esta relación entre servicios y APIs. Bueno, voy a ver si hay preguntas. No veo si hay preguntas. Bueno, cualquier duda que les surja o que quieran revisar algo, estoy disponible. Si quieren charlar de algo, si tienen cualquier tipo de comentario, es más que bienvenido. Mi mail es mflorido@practicaglobal y bueno, estamos para lo que necesiten. Muchas gracias por la atención y estamos en contacto.